Cuánto ruido, cuánto estrés. No me escucho ni el pensamiento. Cuando yo me siento así, hago un alto. ¿Cómo que un alto? ¿De qué estás hablando? ¿De qué más? De un alto en el camino. Bienvenidos a un programa. Un alto en el camino. Conversaciones para crecer en la fe. Un podcast de misioneros digitales católicos, en el cual J.R. Arévalo y Anabela Oroz presentan entrevistas con cristianos que viven su fe y con su servicio transforman vidas y dan testimonio del Evangelio. Bienvenidos a una nueva edición de Un Alto en el Camino. Soy J.R. Arévalo. Y yo, Anabela Oroz. En este programa estaremos charlando con el padre Juan Pablo Rossetti, mejor conocido como el padre Juanpi. Él tiene 39 años y está en la parroquia del Niño Jesús en Buenos Aires, Argentina. Tiene más de 38.000 seguidores en TikTok y más de 3.000 en Instagram. Además, al padre le gusta mucho estudiar y hoy en día está haciendo una maestría en pastoral catequética sobre los lenguajes en la catequesis. Bueno, bienvenido, padre, a este programa. Gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias por la invitación. La verdad que me sentí bastante halagado de estar participando en este podcast. Y desde ya, pues, invitar a todos los que nos sintonizan a que lo puedan seguir en redes sociales, nuevamente en Instagram y en TikTok como Padre Juanpi. También tiene su canal de YouTube, entiendo, padre. ¿Será el mismo usuario? ¿Lo encuentran así también, Padre Juanpi? Le puse también, pero no me dejó usar ese nombre, así que Padre Juanpi Rossetti. Pues ahí está la invitación a todos los que nos sintonizan. Y ahora, padre, para comenzar, bueno, cuéntenos, desde que usted era un chico, ¿cómo es su vida familiar? ¿Cómo fue su infancia? Mi familia somos 8 hermanos, mis papás, que ya fallecieron los 2, pero los 8 hermanos estamos así, recontraactivos en el mundo. Y yo soy el del medio, somos 2 los del medio, ¿no? Así que somos ni los más chicos ni los más grandes, siempre somos los damnificados, pero somos 8, la verdad es que nos queremos muchísimo, eso para mí es un regalo muy grande de nuestros papás, cómo nos acompañamos entre los hermanos. Tengo 6 sobrinos, por ahora, estoy esperando más sobrinos. Yo los espero, ¿viste? No me hago cargo después. Y esta es la familia, después una infancia común y corriente en el barrio de Villaluro, donde, nada, crecimos ahí. Todavía éramos de los chicos que salían a la tarde a jugar a la pelota en la puerta, mientras mi papá escuchaba la radio, sentado, así. Y esa era la compartida, y también salían chicos de la misma cuadra, y hacíamos 2 equipos de fútbol, y jugábamos en la cuadra, y si no salía bicicleta, y si no salía... De ahí yo te cuento una anécdota muy rara, y es que empecé a sentir el perfume de una planta que se llama dama de noche. Y ese recuerdo me quedó tan marcado que es una planta que después la busqué, la tengo y la repartí, y las cosas que es muy grande, está por todos lados. Pero la dama de noche tiene un perfume a la noche, y siempre lo recuerdo de cuando era chico y jugábamos a la noche, el perfume se venía de enfrente de casa. Recuerdo que evoca el aroma, padre. Tal cual, tal cual. El perfume, el olor, el olfato, es uno de los lugares de recuerdos más sensibles también. Qué lindo escuchar sobre sus hermanos, ¿no? Y esa hermandad, ese cariño que se tienen, así que bueno, bendiciones para ese vínculo.
¿Y cómo fue, padre, que descubre su vocación sacerdotal? ¿En qué momento? ¿Qué es lo que usted recuerda sobre esto fue lo que a mí, o escuché ese llamado y respondí, ¿no? ¿Qué fue? ¿En qué edad tenía? Yo tengo como distintos momentos que se fueron como alimentando el uno al otro. El primero que más recuerdo es cuando mi hermana más chica empieza catequesis. Yo ya había terminado todo, y yo quería como acompañarla más de cerca. Yo tenía 16 años y me anoté como para también estar en el grupo de catequistas. Ahí fue como el primer donde no fue un llamado a la vocación sacerdotal, pero sí un llamado a más, ¿no? Y Dios va llamando siempre a más. Eh, entonces, esto fue como algo que me marcó mucho. Desde ahí, la catequesis a mí me marca, porque yo empiezo a los 16 años con una chica que también estaba dando ya hacía unos años, y al mes, 2 meses, ya la chica no podía venir, y de repente quedé solo con el grupo. Y era para mí como muy, muy fuerte, porque yo no sabía tanto, iba investigando todo, pero no era una persona que sepa tanto. Entonces, me marcó mucho que el Espíritu Santo me iba diciendo qué es lo que tenía que decir en el momento, porque yo no sabía. Eso me marcó mucho. Después, ya creciendo en el colegio, ya empecé como a sentir más como un llamado a la vocación. Después tuve novia, así que ya ahí se me fue. Eh, Después, ya cuando estaba terminando el secundario, yo soy técnico mecánico, y terminó con sexto año del secundario, y cuando estoy terminando, entré en una adoración que eran los primeros viernes de cada mes, esto en diciembre, todavía no era mi cumpleaños, y ahí yo estaba rezando. En realidad, viste que uno va con una intención y después todo se te da vuelta. Yo estaba rezando para pedirle a Dios una novia, con la que yo quería un proyecto de vida, y tener muchos hijos. Esa era como toda mi redacción de pensamiento. Bueno, no fue la novia y tampoco fueron los muchos hijos míos, pero bueno, fue ahí donde sentí como un llamado bastante fuerte. Me puse muy nervioso en la adoración, encima estaba solo, y después ahí lo hablé con el seminarista, y en realidad yo siempre pensaba que para ser cura, primero, una de las cosas que siempre me limitó, yo soy hipoacúsico, tengo audífonos desde los 6 años, 5 años que uso. Y para mí siempre el ser hipoacúsico era un límite dentro de la vocación. Eso claramente que es un límite que me puse yo, porque después yo rezaba por las vocaciones, pero claramente que yo no podía hacerlo porque yo era sordo, era así mi frase. Eh, y entonces, como ese momento de la adoración fue muy fuerte, y dije, bueno, ¿cómo me anoto en la facultad de curas? Era así, ¿no? Le pregunté. Y me dijo, no, chiquito, todavía te falta. Entonces ahí empecé lo que se llama el discernimiento. Empecé a hablar con sacerdote al año siguiente. Esto fue en diciembre. En abril, 30 de abril, empecé a hablar con el sacerdote bueno, que después me acompañó durante 2 años mientras estudiaba matemáticas. Dicen que, no sé si se siente así siendo sacerdote, pero un poco cuando usted pedía por los hijos, muchas veces, nada, todo, al tener tantos fieles en la iglesia, ¿no? Que todos recurrimos a nuestro sacerdote, bueno, ahí tiene como bastantes hijos, no sé Claro. cómo lo vive en ese sentido, pero porque tiene que tener un poquito esa función, ¿no? De papá, si bien no es la función adentro de un hogar, pero es la función dentro de una sociedad, dentro de una comunidad, o sea que tiene muchos hijos, me atrevo a decir. Y eso hoy lo pensaba ahora en la tarde,
porque vieron que lo que pasa muchas veces a los padres, que dan muchísimo por los hijos, y después los hijos les reclaman, en muchos casos, vos no estás. Y el padre mira como diciendo, ¿en serio me estás diciendo que no estoy? Sí, Estoy tratando, estoy trabajando, estoy qué organizando, más querés? Bueno, es un poquito así también, ¿no? Como hoy yo me autodecía, ¿no? Porque parte de una frase de un WhatsApp de hoy de alguno de los jóvenes, era como que yo no estaba respondiendo. Y yo miraba a mí mismo, digo, ¿en serio? O sea, organizo las reuniones con ustedes todo el tiempo y me estás diciendo, bueno, esa demanda, bueno, está bastante, y es un aprendizaje, yo creo que para los padres de familia, y bueno, para los sacerdotes, es un aprendizaje el límite, ¿no? Que uno tiene que saber poner, que el límite muchas veces es hacia el otro y el límite hacia uno, ¿no? Como hasta dónde uno tiene que ir abriendo el juego y hasta dónde no. Es un aprendizaje dentro de la paternidad. Así que Porque sí. aparte pensamos que el sacerdote está a disposición nuestra cada vez que lo necesitamos, cada vez que nos pasa algo. Entonces, son las 2 de la tarde, el sacerdote no puede dormir la siesta. Le contamos a José, que no es argentino, pero en Argentina se duerme la siesta, entonces, y en muchas provincias. Entonces, capaz que a las 2 de la tarde le escribimos, a las 11 de la mañana. O sea, el sacerdote tiene que estar para cuando nosotros querramos, lo necesitemos. Y bueno, acá está diciendo que no solamente está la vida de sacerdote, sino también en usted es hijo, es hermano, o sea, tiene otras tareas, otros roles. Es tío. Tal cual. Soy tío y con toda la honra que eso significa. Es cierto, padre, esto que también menciona Ana, ya en alguna otra ocasión, algún otro padre nos ha compartido ese tema, ¿no? De poner límites sanos. Pero sí, también comparto ese tema de que bueno, rezó por hijos y de repente sí se le vino una parroquia entera de hijos, ¿no? Y ahora pues también en redes sociales, que me imagino que también lo buscan, también de repente piden consejo, que es otro mundo realmente acerca de la evangelización. Lo cual me trae, padre, a la otra pregunta. Desde su punto de vista y con lo que mencionaba, ¿cuál siente usted que es el reto más grande al que usted se enfrenta hoy por hoy? Y quizás enfocado sobre esto que hablábamos acerca de su maestría en pastoral catequética sobre los lenguajes, ¿no? ¿Qué nos podría comentar de eso? Yo creo que uno de los retos más fuertes que tenemos, ahora lo hablo más como iglesia, es el saber leer los signos de los tiempos. Eso es una de las cosas más fuertes, porque hay como cierto anhelo eclesial de una cristiandad que tiene que continuar. Hay como un anhelo dentro de la iglesia de una cristiandad que tiene que continuar. Y a la vez hay un realismo de que eso no estaría pasando y no estaría existiendo hoy por hoy. Eso por un lado. Entonces, el reto importante es cómo anunciar el Evangelio, que al fin y al cabo lo que nos pidió es anuncien la buena noticia y bauticen. O sea, este es el primer pedido, el primer llamado, el primer envío fuerte después de resucitado de Jesús. Entonces el reto es ese, ¿no? Volver al Evangelio. Me parece que es un reto bastante importante, lindo, porque volver al Evangelio para mí es de las cosas más lindas. Eh, y es esto de saber hablar en el lenguaje que la gente puede comprender el mensaje del Evangelio. Para eso significa, como una primera parte, esto como dicho por Juan Pablo Rossetti, ¿no? De que soy yo. Significa mucho saber traducir. Primero, ponerle nombre a la experiencia propia de Dios, que eso no es tan fácil hoy por hoy. Saber ponerle nombre a los sentimientos, saber distinguir el sentimiento de un momento, de una elección para toda la vida, son cosas
totalmente distintas, entonces ahí supone un discernimiento. Bueno, todo eso, saber ponerle nombres a lo que Dios nos va diciendo. La experiencia esa de Dios también tiene nombres, también tiene contenido, y después viene el anuncio. Después viene el anuncio. ¿Qué es el reto que yo voy viendo en las parroquias, y lo veo muchas veces en las redes sociales también, de que se habla mucho de Dios, pero sin tener experiencia de Dios? Entonces, es un tema, porque si uno no, es distinto y la gente capta, en eso somos como lo suficientemente inteligentes para captar cuando alguien habla de Dios con experiencia de Dios, que cuando alguien habla de Dios porque lo leyó. Se distingue mucho eso. Y me parece que es un reto muy interesante en la actualidad, hablando de los límites, el saber poner el límite cuando nos toca ponerlo, y no hablo desde la autoridad del sacerdote, sino hablo desde el lugar también del laico. El laico también pide que el sacerdote tenga experiencia de Dios, hable más desde la experiencia de Dios. Eso se pide un montón. Como la diferencia entre lo teórico y lo práctico sería lo que está Tal marcando. cual. Tal cual. Lo teórico le da vocabulario a lo práctico, pero a veces lo que nos va pasando es que repetimos conceptos que hoy por hoy no son significativos. Por eso hay que volver a ponerle conceptos, no conceptos, volver a ponerle nombres a los conceptos. Eso es parte del reto del lenguaje en la actualidad. Las redes sociales tienen muchísimo de eso, por eso me parece como muy interesante. Yo no sé tanto de las redes sociales, pero sí como trato de meterme e ir aprendiendo. Pero el lenguaje que tiene las redes sociales, más que nada el Instagram, que es lo que más manejo, tiene que ver con la imagen, con el color, con el movimiento. Eh, Hoy por hoy, gracias a TikTok, a eso se le agregó mucho el lugar de la tendencia en el sonido. Entonces, hay sonidos que si vos los pones, genera un sentimiento particular en la persona, pero tiene que ver por el video que vio, porque le remite el recuerdo al video que vio. Entonces hay que ver qué es lo que genera la tendencia, quién generó la tendencia, y hay que como estudiarlo un poquito eso. A mí me dijeron una vez de un video que había subido con un sonido que a mí me pareció muy bueno, y me dijeron, pero ¿sabés qué? El sonido ese de la película es de una película de una pareja homosexual. Claro, pero yo no sabía. A mí me generaba el sonido ese que siempre estaban pasando, me generaba la atracción con respecto a los lugares turísticos. Nada que ver. Claro, Pero claro. es un sonido que se tomó de una película y se utilizó para otra cosa. Y a la gente en general le genera eso otro. Pero el no haber estudiado cuál es el origen, otro me hizo la corrección. Y es muy interesante eso porque pasa todo el tiempo. Sí, la verdad que es que el tema de redes sociales es otro mundo y como usted dice, es ahora también un campo de estudio, ¿no? Pareciera que el tiempo que permanecemos ahí en Instagram viendo, es solamente ocio, ¿no? Pero no, claro, detrás de todo eso hay una psicología, y saber capturar los momentos, saber capturar la atención, que es muy, lo otro es que también es muy fugaz, ¿no? Es una cuestión de 2, 3 segundos donde tú puedes tener la atención de la gente y luego los perdés. Entonces, quizás se nos adelantó ahí porque llegamos a preguntar por qué incursionar en redes sociales, pero quiero tocar sobre los retos que hablaba, padre. Usted decía, y después retomamos las redes,
pero usted decía volver al Evangelio. Y ahí a mí se me generó inmediatamente la siguiente pregunta. ¿A cuál evangelio? ¿Qué es el evangelio en su dimensión más pura y simple? Y hago una pregunta porque de repente alguien nos puede estar oyendo y decir, volver al evangelio. Y, sí, muy bien, pero ¿a cuál evangelio? ¿Qué evangelio? ¿Qué quiere decir el Padre cuando me dice hay que volver al evangelio? ¿Y cómo hacemos ese enganche con nuestros tiempos? Bueno, evangelio significa buena noticia. Para mí es clave saber hablar en ese término, en términos de buena noticia. Ahí empieza la autocrítica del padre Juanpi, pero la iglesia, de la iglesia en general, y cuando uno entra a una parroquia, muchas veces es aburrido en sí. Y vos decís, evangelio, buena noticia, aburrimiento. Entonces hay algo que está haciendo cortocircuito en algún momento. Bueno, a mí me parece como interesante esto, que es buena noticia. El evangelio es buena noticia. Esa es como lo que hay que volver. Hay una buena noticia que Dios quiere darnos a nosotros. La pregunta siempre es, ¿cuál es la buena noticia que hoy quiere darnos a nosotros? Yo voy viendo todo el tema de la guerra, les puedo contar algunas anécdotas con respecto a jóvenes de acá con respecto a la guerra. Tenemos todo el tema de la guerra, tenemos todo el tema acá en la Argentina con el tema de los incendios que tuvimos durante todo el verano, en algunas partes del sur, después en partes norte. Sabemos que detrás de los incendios hay todo un negocio político. O sea, hay mucho. Entonces, ¿cómo podemos, ante toda esta realidad de manipulación, nosotros hablar de buena noticia? Es como algo bastante difícil que se nos hace. Pero es esto, volver a la buena noticia. Cuando a Jesús lo empezaban a criticar y empezaban a buscar la manera de apresarlo, él no dejó de hablar del amor de Dios, no dejó de hablar de un Dios que se hizo carne y se hizo uno de nosotros, no dejó de perdonar, no dejó de curar, no dejó de acercarse, no dejó de releer el Antiguo Testamento, que antes no se llamaba así en el tiempo de Jesús, pero sí leer toda la historia de la salvación en proyecto de lo que venía. Me parece que de eso se trata la buena noticia, saber anunciar, primero, Luis Sassano lo dice mucho esto, ¿no? Acordate que Dios te ama, partamos de esa base, ¿no? Acordate que Dios te ama. Desde ahí, volvamos a los demás. Pero si no tenés la experiencia de amor de Dios, bueno, busquemos la manera de que puedas tener la experiencia, porque de ahí nos vamos a entender. Vamos a empezar a tener un mismo lenguaje. ¿Qué es lo que nos pasa? Que nosotros suponemos, y estuvo muy bien la pregunta, estás hablando de evangelio, pero ¿qué es el evangelio? Suponemos que el otro entiende lo que le estoy diciendo. Cuando yo le digo Dios, el otro tiene una imagen de Dios, y no tengo que suponer que el otro tiene mi imagen de Dios. El otro tiene su imagen de Dios. Hay que ver en el diálogo qué imagen tiene de Dios el otro. No le puedo decir automáticamente en la realidad que vivimos socialmente que Dios es Padre. ¿Por qué? Porque hay un montón de hijos sin padres. Y ni que hablar de otras situaciones como un poquito más dramáticas. Entonces, pero para mí sí es Dios Padre. Mi experiencia de paternidad de mi padre es buena. Entonces yo te puedo decir que Dios es Padre, y lo digo con todas las letras y con toda la emoción que eso significa. Dios es Padre, pero mi experiencia es recontra positiva y Dios es muchísimo mejor. Quiero tomar eso que acaba de decir. ¿Hay alguna experiencia que, justamente por su experiencia, que sea común a todos, que podamos decir,
dioses, que todos podamos sentirnos? No sé si se entiende la pregunta. Me parece que no tengo tanto conocimiento para eso, pero sí puedo decir que Dios es amor. Me parece que el amor, si no es la experiencia, por lo menos el anhelo. Entonces, yo creo que todos tenemos experiencia de ser amados. Entonces, decir que Dios es amor puede responder a esta pregunta. Ahora, si no tenemos la experiencia, por lo menos creo que sí tenemos el anhelo de ser amados. Entonces, sí podría decir que eso como resume en todos, ¿no? Como esa búsqueda de ser amados. Bueno, y esto, usted contaba del anuncio y una de las formas que usted tiene que ver con las redes sociales, con TikTok, con Instagram. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo le surge a usted meterse en ese mundo de las redes sociales? Y ahí aparece Patito Topate. ¿Quién es? Es un genio. Eh, a ver, ¿cómo empiezo? Yo empecé mucho antes con el Facebook, que en realidad era un modo de vincularme con los jóvenes más allá de la parroquia. Desde eso surgió Facebook, en mi caso. Después los jóvenes se pasaron al Instagram, así que me pasé al Instagram, pero no es que me fui del Facebook, me pasé al Instagram, es decir, que se me sumó. Y después pasó que, principio, antes de la pandemia, empecé a escuchar mucho a los jóvenes que hablaban del TikTok. Entonces yo dije, va a pasar lo mismo de Facebook a Instagram, ahora todos los jóvenes se me están yendo para TikTok. Con ese pensamiento, que fue erróneo, me hice TikTok. Al pasarme al TikTok, lo que veo es una demanda enorme de tiempo, de dedicación, para poder llegar a la gente. La verdad que era un montón. Ahí empecé como a incursionar más todo lo que es el anuncio en movimiento, con música, con sonido, porque tenés que captar la atención. Al principio eran 15 segundos, medio minuto o un minuto, y te podías seguir eligiendo. Pero era un tema, cómo captar la atención. Eso me llevó mucho tiempo, ahí yo fui conociendo muchos sacerdotes que estaban en la misma que yo, era meterse en algo desconocido y ver qué es lo que nos toca hacer. Pero en la charla con un sacerdote que estudiaba marketing, muy interesante, esa charla fue excelente, él me decía, lo que la gente busca en vos es tu originalidad, lo que sos vos. Hay algo que sos vos que no lo va a dar otro, que sos vos. Entonces ahí empecé a buscar y él me decía, vos tenés una forma muy natural de hablar, que eso ya de por sí tiene como una atracción. Y después, como que yo era como alegre, ya de por sí en el video era alegre. Y eso también, ya había una originalidad. Empezó la pandemia, y la pandemia trajo aparejado en la parroquia todo un tema con la catequesis. ¿Por qué? Porque de repente me quedé con que los catequistas no podían dar catequesis y casi ninguno manejaba las redes sociales. Entonces se me empezó a complicar ahí cómo dar catequesis cuando los catequistas no podían manejar el Zoom, no podían manejar el Instagram, no podían manejar las videollamadas, y teníamos que llegar a los chicos de alguna manera. Y ahí surgió el Patito Topate. Topate es el nombre de cada uno de nosotros porque era una invitación. Topate con, al principio era topate con Jesús que te ama, topate con Jesús que te anuncia la buena noticia, topate con, que es como un chocate con, ¿no? Eso significa el topate. Que también está el juego de dar vuelta el nombre del pato. Topate, topato, bueno, no importa. La cosa es que ahí surge el nombre del pato,
que es un catequista, porque surge así, como un catequista, que fue explicando el Evangelio de cada día a los chicos, porque era el único anuncio que los chicos recibían de parte de la parroquia. Porque catequesis no podíamos empezar, porque bueno, se empezaba a complicar un poquito las cosas, y dije, bueno, por lo menos hagamos un anuncio que les llegue. Y eso empezó a llegar mucho acá en la parroquia, claramente en las catequesis, después en colegio, después lo empezaron a pedir más afuera, otros catequistas de otros lados, muchos por la parte del TikTok, y ahí se empezó como, Topate empezó a tener su vida propia. Después, claramente que no iba a poder hacer videos todos los días de Topate toda mi vida, así que pasó solamente al fin de semana a dar una catequesis sobre el Evangelio, que la idea es que sea para los chicos, pero también para los grandes. Esa es como la idea de Topate. Es un día muy, muy, muy especial, porque Jesús lo que nos promete en el Evangelio es darnos paz. ¡Wow! ¡Qué bueno esto! ¿Por qué? Porque la paz es algo que todo el tiempo, en todas las edades y en todos los lugares, estamos buscando. Paz. Paz para el corazón, paz para el mundo, paz para todas las familias, paz para todos los que no consiguen trabajo, paz para todos los que tienen mucho trabajo, paz, paz y paz. Por eso, hoy en este día en especial, vamos a pedirle a Jesús que nos dé paz y que le dé paz a todos los que conocemos. ¿Te animás? Puedes escuchar todos nuestros programas de Un Alto en el Camino en Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor FM y Radio Public. Búscanos como Un Alto en el Camino. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Misioneros Digitales Católicos, como Un Alto en el Camino, una historia de fe, y en Instagram como JR Arévalo. Además, puedes buscar el libro del testimonio que inspiró todo en amazon.com, como Un Alto en el Camino, una historia de fe, escrito por JR Arévalo. En la página web de Misioneros Digitales Católicos podrás encontrar las reflexiones del Evangelio del Padre Luis y todos nuestros recursos para crecer en la fe. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, en donde encontrarás nuestros podcasts, las reflexiones del Evangelio y misas del Padre Luis, MDC Kids y muchos recursos para crecer en la fe. Dios es amor, la Biblia lo dice. Dios es amor, San Pablo lo repite. Dios es amor, búscalo y verás. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Es necesario explicar el Evangelio a un niño para que lo entienda un adulto de repente. O sea, entre más simple podemos dar esa buena nueva, que Dios nos ama, como usted decía, como bien lo definía, que Dios ha dado su vida por nosotros, y que somos hijos predilectos de Él, y que somos herederos, y que todo lo que trae la tradición de la Iglesia y la teología y el magisterio y catecismo y todo lo demás, se reduce a eso, ¿no? Al amor con que Dios nos ve, el amor que Dios nos tiene, y quizás retomando también un poco esa idea de ese Dios Padre, ¿verdad? Es eso, que nos veamos como pequeños hijos suyos. Y creo que ahí es donde viene el aporte tan valioso de este personaje que ha nacido, ¿verdad? Y que explica tan bien las Escrituras. Y bueno, padre, sabemos que detrás de un video hay toda una logística, hay todo un tema de edición, de edición y también de preparar el contenido. Hemos visto por ahí que usted recurre también mucho a Santa Teresita del Niño Jesús.
Y obviamente, a pesar de que ella tuvo una vida bastante corta en cuanto a años en la tierra, eh, sí tenemos muchísimo acerca de lo que escribió, de lo que dijo y sobre todo de su amor, ¿verdad? Con el que sirvió, tanto así que es también patrona de las misiones, ¿verdad? Y en ese espíritu misionero, porque hemos hablado con otros sacerdotes, también nos han dicho que incursionar en redes sociales es incursionar a otro territorio de misión, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué le da a usted Santa Teresita del Niño Jesús para que pueda compartirlo con las demás personas? Ya está, ahí sentate porque empiezo a hablar, ¿eh? Nos agarramos, no se preocupe, nos agarramos que aquí hay para la... No, porque Santa Teresita a mí me marcó mucho mi proceso del seminario, más que nada. Si bien conozco a Santa Teresita antes de entrar al seminario, porque mi párroco tenía fotos de Santa Teresita por todos lados. Entonces yo decía, ¿por qué Santa Teresita? O sea, y cuando voy viendo una monja de clausura, o sea, vida más aburrida no puede haber. Pero después cuando voy entrando en lo que es Santa Teresita y cómo me acompañó en dos momentos de crisis muy fuertes que tuve en el seminario, eh, sería el quinto y el séptimo año, ¿no? Dos crisis, una crisis más de fe, muy fuerte, de varios meses, donde me pasaba eso de no creía, no sentía nada de Dios, nada. Solamente hablaba de Dios sin sentir de Dios. Esto es lo que me pasaba a mí, hasta que vuelvo a leer Santa Teresita y me acompaña en ese momento, que no significa que empecé a sentir todo de Dios, sino que empecé a entender que Dios nos utiliza como instrumentos para el anuncio. Que fue como muy fuerte. Ese tiempo fue un momento muy interesante, mucho más largo. Pero Teresita como marcó ese momento muy fuerte, porque a ella le pasa eso los últimos 37 meses de su vida. Una crisis de fe muy fuerte, donde ella hasta comparte la mesa con los pecadores y se ofrece por el lugar de los pecadores. Se ofrece ella. Y los pecadores en este caso llama a todos los que no tienen fe. Y ella dice, bueno, yo me ofrezco por todos los que no tienen fe, pero porque a mí me está pasando lo mismo. Terrible. Después, 2 años después, yo lo que tengo es como una crisis más existencial de mi ser, de mi vida, de lo que va a ser mi futuro. Tiene que ver ahí la gran pregunta, me faltaban meses para ordenarme sacerdote, y la gran pregunta es, ¿posta que voy a ser sacerdote toda la vida? Esa era como la pregunta de fondo. Y de nuevo Teresita, como aparece ahí, con una frase que también me acompañó todo el seminario, que dice, quiero ser santa, pero siento mi impotencia, sé tú mismo mi santidad. Entonces le pide a Dios que Él sea la santidad que ella quiere ser, o que Él le está pidiendo a ella ser. Entonces es el re fuerte eso, porque mientras la invitación constante que vamos teniendo los que fuimos evangelizados de esa manera, ¿no? Donde la santidad la lográs vos con tu obrar, Teresita me mostró que la santidad te la da Dios y Dios te hace santo. Lo que tenés que hacer es disponer el corazón y confiar en Dios que obre en vos, en tu corazón, en tu vida, en tu existencia. Entonces me marcó mucho ese cambio de mentalidad, donde yo fui aprendiendo un montón de cosas, y la santidad la logro con mi esfuerzo, con mi voluntad, con no pecar nada, con no hacer nada mal, y me voy encontrando con mi límite, con mi límite, con mi límite, con mi límite. Y Teresita dice, bueno, alegrate de tu límite, porque ahí necesitas de Dios.
Entonces, alegrate de tu límite. Anda a decirle eso hoy a alguien. Es como muy fuerte la invitación. Teresita me marca mucho en eso, y cuando voy encontrando en ella los textos, encuentro uno que me marca muchísimo. Es un poquito más larga la historia, pero ella habla de que ella es un pajarito chiquito, con solamente el plumón, dice. O sea, recontra pichón. Pero tiene los ojos y el corazón de águila. Pero mira a las águilas, y a las águilas ella dice que son los grandes santos, San Francisco de Asís, Santa Teresa de Ávila, San Antonio, bueno, va nombrando los grandes santos, dice, yo tengo el corazón y los ojos de los grandes santos, pero tengo el límite. Y encima me distraigo, entonces habla de quedarse dormida en la oración, de distraerse, todo eso, pero no va a esconderse de nada. Lo único que tiene que hacer es exponerse ante la misericordia de Dios y ser secada por la misericordia de Dios. Pues dice que va a los charcos de las bagatelas de la tierra, bueno, y dice, lo que tengo que hacer es eso, exponerme a la misericordia de Dios. Y ahí dije, es una genia. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Usó imágenes muy simples para explicar algo tan grandioso como es la acción de la misericordia de Dios en nuestro corazón. Lo único que tenés que hacer es exponerte ante Dios. Ojo. Entonces, es re importante eso, porque ella habla en el fondo de todo eso, que tenés que tener una confianza en Dios tan grande que dejarte perdonar por Dios y dejarte misericordiar por Dios supone una confianza de uno. Y ahí está, bueno, todo el tema de la santidad, pues después va a explicar justamente que ella no va a dejar de ser el pajarito chiquito, pero el que va a venir a buscarla a ella, a donde está, es el mismo Dios. Mientras las águilas llegan por sus propios medios, ella va a llegar porque lo va a llevar Dios. Después lo explica de otro modo con el ascensor, diciendo que los brazos de Jesús es el ascensor que la van a llevar al cielo. Es una genia, ¿qué querés que te diga? Y tirarse siempre a la misericordia de Dios. Ese mensaje choca mucho con la idea que tenemos tradicionalmente de los santos, ¿no? Ese santo que era perfecto, que se convirtió y no volvió a pecar nunca, San Agustín, ¿no? Sí, tuvo una conversión profunda y nunca más volvió. Y los tenemos ahí como, exacto, como las águilas que no bajan, pero ella nos lo dice, y creo que es el mensaje, nos dice que basta con que lleguemos hasta donde nosotros tenemos nuestro límite, porque todos lo tenemos, y luego arrojarnos a la misericordia y al amor de Dios. Y la pregunta es, ¿usted por qué cree que a la gente le cuesta hoy en día tanto hacer ese salto de fe, hacer ese arrojo, es decir, tirarse a los pies del Señor, porque ya no tenemos a dónde más que recurrir? Incluso cuando nos encontramos en situaciones bastante conflictivas, bastante difíciles, tratamos por todos nuestros medios, y cuando ya nos quemamos, cuando ya no podemos más, entonces nos acordamos que hay un Dios. Y hay personas que incluso, habiendo desgastadose toda su vida, se rehúsan a buscar a Dios. ¿Por qué costará tanto? ¿Y será algo que siempre ha sido así, o será algo que es distintivo de nuestros tiempos? Yo creo que siempre fue así, nada más que hoy nos estamos dando cuenta. Yo creo que siempre fue así, porque el ser humano es así, me parece. Ahora, la pregunta que yo tengo muchas veces es si anunciamos al Dios verdadero o anunciamos imágenes erróneas de Dios. Esa es como muchas veces la pregunta que yo me hago. Siempre cuando empiezo la catequesis de confirmación,
una de las catequesis es ¿en qué Dios creo? ¿No? Y, y hay una imagen que siempre aparece que es la del Dios supermercado, que tiene que ver con esto que contabas vos, ¿no? De cuando me falta algo, voy, le pido a Dios, Dios me da y ya está. Pero después está el otro Dios, que ese sí y se sigue anunciando hoy por hoy, y eso lo lamento un montón, pero se sigue anunciando así, el Dios que te da si vos rezás. Entonces, claro, ¿qué le pasa a mucha gente? Que reza un montón y Dios no le da. Entonces, bueno, no es tan así. Y no, porque en realidad no es así. Eh, porque no está bien anunciado ese mensaje. No es así, no es de ese modo. Eh, Dios es totalmente cotidiano. Es totalmente cotidiano. Entonces, lo tenemos todo el tiempo al lado. Yo creo que ningún esposo a la esposa le pregunta todo el tiempo si la ama o si le ama. ¿Entiendes? No, creo que no le pregunta todo el tiempo, y ahora me estás amando, y ahora me estás amando, creo que no le dice todo el tiempo. Confía en que hay un amor ahí. Me No, parece y que con aparte, Dios pasa eso. eso que plantea usted de ese Dios que supermercado, o ese Dios que si rezamos vamos a obtener eso que pedimos, está bueno explicárselo a los niños, ¿no? Porque muchas veces, bueno, pero yo le pedí a Dios que me ayude con esto, ¿y qué pasó? Que los niños son más sencillos en el mensaje, entonces creo que ahí hablaba usted de la catequesis. Está bueno transmitirles, ya cuando empiezan a comenzar esos primeros pasos con la comunión, explicarle el sentido. Creo que por querer obtener, me parece un pensamiento propio, que el niño rece, que se aprenda el Padre Nuestro, capaz que lo ponemos al niño en esta posición de que, bueno, vos tenés que rezar porque Dios te va a escuchar. Y no, y capaz que hablarle más sencillo, justamente con esas palabras de niño a Dios, que muchas veces, y acaba la última pregunta que tenemos y que hacemos a todos, a sacerdotes, a religiosas, a laicos, ¿cómo traemos a Jesús en lo cotidiano, en el día a día? ¿Cómo los trae usted en su día a día? Dejando de ser, no sé si se puede esto, pero sí, creo que sí, por lo que hemos charlado con otros sacerdotes, no pensándolo como un sacerdote, como el padre Juanpi, sino como Juanpi, como el padre Juan, o sea, como Juan. ¿Cómo busca a Dios y cómo lo percibe o cómo vive esa experiencia en lo cotidiano? Fuerte esa. Porque es esa cotidianeidad de la que estamos hablando siempre. Remito a dos experiencias de Santa Teresita. Una experiencia que me es muy particular, porque yo también la vivo. Ella en un momento de mucha crisis de fe llega a decir la frase: yo ya no hablo del cielo que creo, sino del cielo que quiero creer. Entonces, habla de la experiencia de un Dios que tuvo y que hoy por hoy no la tiene. Y tiene un vacío, que eso significa que yo siempre lo termino traduciendo en un anhelo de Dios. Que no sintamos a Dios en la actualidad no significa que Dios no esté, pero hay que ver si tengo anhelo de Dios. El anhelo de Dios también es una búsqueda, y me parece que eso está bueno saberlo, que si yo tengo anhelo de Dios, perfecto, va por ahí. Aunque no lo sientas, porque hay muy pocos momentos en que sentimos a Dios, no es que lo sentimos todo el tiempo, pero sí creemos en esto que no sentimos. Y tiene que ver con el anhelo. Me parece que es una palabra muy linda, el anhelo, porque uno anhela lo que lo planifica. Y en la cotidianeidad, lo que te planifica es lo cotidiano. Por más que después tenemos el cielo, todo eso. Pero la vivencia cotidiana es lo que te va dando plenitud. Y uno tiene que elegir lo que lo planifica.
Entonces, esto, ¿no? El anhelo de lo que te planifica, que sea lo cotidiano, y no lo que no existe, ni el futuro que no está todavía, ni el pasado que ya no está. El anhelo de muchos parroquianos, muchas veces, cuando yo era joven había mucha gente en la iglesia. Bueno, salí a anunciar, yo no te lo voy a hacer por vos. Hacé lo mismo que hacía cuando era joven, moverte un poquito más, anunciar a Jesús, rezar, no sé, estas cosas comunes que hacemos, que nos van planificando en ese momento. Bueno, que sea hoy. Hoy es el único día que tenemos para ser santos. Después mañana será también la misma frase. Hoy es el único día. Entonces, eso, ¿no? Como el ser santo, el ser pleno y el vivir el hoy es lo que nos toca. Pero después está la otra experiencia que tiene que ver con el tratar de explicar todas las cosas y que la mente humana lo entienda. ¿Qué es lo que hace Santa Teresita cuando la hermana, Celina, que es un poquito Celine, que es un poquito más grande que ella, está tomando la comunión, ¿no? Está por tomar la comunión. Entonces Celine le dice, yo no entiendo cómo Dios puede entrar en la Eucaristía. Y Teresita le dice, simplemente porque es Dios, porque es todopoderoso. Entonces, es buenísima, me encanta. Bueno, como eso, ¿no? De volver a ser simples en lo que significa. Si Dios es todopoderoso, es porque todo lo puede. Entonces puede autolimitarse. En la Eucaristía se vuelve más chico. Muchas de las cosas nosotros que vamos tratando, bueno, que Dios apague los incendios de Corrientes, ¿no? Pedíamos eso. Y en realidad ahí hay un montón de libertades humanas actuando. Dios no puede limitar las libertades humanas, porque para eso le dio libertad. Bueno, y Entonces, hoy la tenemos la pregunta guerra, muchas veces, ¿no? Hoy tenemos la tal cual. guerra, que el Papa Entonces, tanto pide oración y rezamos y hacemos cadenas de oración, y bueno, creo que ahí está una linda respuesta para eso que está diciendo. pero es importantísimo eso. ¿Qué es lo que le pedimos a Dios? Que toque el corazón de las personas responsables del tema. No le pedimos que frene la guerra. Que toque el corazón de las personas. Es re importante eso. Y tenemos que interceder mucho por eso. Para mí es un temazo. Bueno, dejo de hablar porque hablé mucho ya. No, me parece muy esperanzador eso cuando usted decía el anhelo, que hacía referencia a ese anhelo, de decir, bueno, no todos los días sentimos que tenemos esa presencia. Muchas veces pasa que como católicos, como laicos, tal vez nos castigamos porque no vamos a misa, y ojo, no quiero dar un mal mensaje y usted me corrige, padre, pero no vamos a misa, o tal vez porque no rezamos, o porque, digo, me gusta quedarme con eso, y de repente uno empieza a sentir y empieza como a enroscarse, a decir, bueno, ya está, no estoy creyendo más, y de a poquito me voy alejando, y entro como en una nube donde, listo, yo no me merezco a ese Dios, ¿no? Entonces digo, qué lindo eso que decía, y La como palabra para clave. traerlo. No, el merecimiento. Es Ah. una de las cosas, de los errores, me parece a mí, dentro de la evangelización. Que merezcamos el cielo. Nunca, jamás en la tierra vamos a merecer el cielo. El cielo es regalado. Jamás lo vamos a merecer. Por mini obra que hagas, o máxima obra que hagas, no vas a merecerlo. Ahora, la mínima obra de amor que hagas, le va a hacer bien. Y quizás haga muchísimo más que una máxima obra. Eso lo dice Teresita y lo dicen casi todos los santos, ¿no? Pero levantar un lápiz y no dejarlo tirado, levantar la basura y no dejarla tirada, con amor hace muchísimo más que 500.000 videos de TikTok y muchísimos seguidores. Porque hay que ver, si no lo haces con amor, es la gran pregunta que tienes que hacer. Pero tiene que ver con el merecimiento, porque queremos merecernos el cielo, y el cielo nunca lo vamos a merecer porque fue regalado, ya lo tenemos, pero fue regalado, no merecido, nunca.
No, Por no. esto la palabra es genial. Son los méritos de Jesús, ¿no? Al final son los méritos de Jesús, de su pasión, de su muerte, de su resurrección, que bueno, que también estamos prontos a celebrar ese memorial, ¿no? Francamente, esa última parte también impactante, Padre, anhelar. Todos tenemos anhelos, todos tenemos anhelos. Y yo creo que aún aquellas personas que no creen y que anhelan, en su corazón lo que están anhelando es Dios. Lo que pasa es que Todos anhelamos. no lo conocen, no quieren acercarse, pero ahí está. Yo creo que es la huella de Dios en nuestros corazones, es esto, es querer regresar a Él, querer regresar a lo que Él nos da, que es el amor puro. Padre, una charla maravillosa, realmente creo que tenemos por ahí muchísimo más de qué hablar acerca de Santa Teresita. Veremos si nos podemos sentar nuevamente y cuadrar. Yo sé que tienen un calendario ahí bastante ocupado y le agradecemos por el tiempo que nos ha dedicado, pues nos encantaría tenerlo nuevamente en otro programa para hablar de la grandeza de la grandeza de esta santa en su sencillez, en esas palabras, porque hablaba tan sencillo y su actuación era tan sencilla, y como usted dice, de las cosas que lo hacen sentir una monja de claustro, patrona de las misiones, ¿no? Así que tenemos ese tema por ahí para conversarlo más adelante. Ahí le extendemos desde ya la invitación que nos haga un espacio en su calendario. Y bueno, se nos ha acabado el tiempo para este programa. No quiero dejar de agradecerle nuevamente por tomarnos en cuenta. Ana, no sé si querés despedir el programa. Nada, decirle gracias al Padre, gracias por el tiempo y sobre todo por las enseñanzas. Creo que nos llevamos mucho, nos quedamos con ganas de más. Había momentos que yo decía, ¿y por qué cortarlo con otra pregunta? O sea, que siga hablando el Padre, pero bueno, nada, lo aprovechamos un montón. Gracias, Padre, por su tiempo. Y aparte contestó ahí nomás. Ayer creo que nos pusimos de acuerdo y hoy ya estamos grabando, así que un genio el Padre. Muchísimas gracias a ustedes por la propuesta, por todo lo que hacen, porque también sé que hay muchísimo trabajo atrás de todo esto. Así que, en serio, muchísimas gracias. Gracias por tanta dedicación, sé todo lo que hay detrás. Cuando uno trabaja también con estas cosas, entiende todo lo que hay detrás de todo esto. Así que les agradezco mucho la evangelización que hacen y seguimos para adelante y cuenten conmigo de una. Y hablar de Santa Teresita es como, nada, es ponerme play y empiezo a hablar. O sea, me voy a decir el tema y empiezo. Así que me encanta. No, gracias, Padre. Y bueno, a todos los que nos sintonizan, les agradecemos por haber estado en otro programa. Los invitamos nuevamente a seguir al Padre en sus redes como Padre Juanpi. Búsquenlo, por ahí tiene muchas frases de Santa Teresita y tiene por ahí unos vivos, Padre, donde usted contesta preguntas también. ¿Qué días son esos? Los martes de preguntas. Es de las cosas eso es muy sorprendente, porque tiene que ver con el poco tiempo de atención. Pero sí, los martes de preguntas es una de las cosas que más gusta en general. A seguir al Padre, a buscarlo todos los martes de preguntas, por ahí pueden dejarle cualquier inquietud que les haya quedado en este programa. Y bueno, Padre, nada más despedirnos nuevamente, despedir a toda nuestra audiencia, nos volveremos a encontrar en el abrazo de Dios. Gracias por hacer un alto en el camino. Ahora podés continuar en tu caminar. Nos encontramos en el próximo programa con otra historia de fe.